Para poder entender mejor lo que es el método científico, propongamos un ejemplo. Imaginemos que ponemos a hervir agua dentro de ollas y nos fijamos que algunas se tardan en hervir más tiempo que otras. Este sería nuestro primer paso, el de la observación del entorno. A continuación surge el segundo paso, que sería el paso de la pregunta. ¿Por qué el tiempo de ebullición varía entre las ollas que puse a hervir? El tercer paso es plantearnos una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una posible explicación para contestar la pregunta que nos habíamos planteado. En nuestro caso, el tiempo de ebullición podría ser diferente por varios factores. Primero, podría ser que existían diferentes concentraciones de sal en las ollas. Pero también podría ser que las ollas eran de distintos materiales, distintos tamaños, o que el volumen del agua variaba entre las ollas y esto pudo interferir también en el tiempo de ebullición. Para este ejemplo, nos vamos a enfocar en la hipótesis de que se debe a las diferentes salinidades en el agua. Vale la pena mencionar que existen distintos tipos de hipótesis. Está la hipótesis alternativa, que es aquella que da una explicación a manera de afirmación. Por ejemplo, en nuestro caso sería: la salinidad del agua afectará el tiempo en que éste se demora en hervir. También tenemos la hipótesis nula, que es lo contrario de la hipótesis alternativa y es una explicación a manera de negación. Generalmente incluye el no. En nuestro caso sería: la salinidad del agua no afecta el tiempo en el que éste se demora en hervir. A veces puede ser útil utilizar el sí y entonces. Por ejemplo, si varía la salinidad del agua, entonces el tiempo de ebullición variará. Puede ser bastante útil para poder plantear las hipótesis alternativas. Con nuestra hipótesis lista, podríamos pasar a realizar el experimento. Sin embargo, es importante mencionar que antes de realizar el experimento, este debe ser diseñado. En este diseño debemos tomar en cuenta las variables, los controles y la disponibilidad de materiales para poder proceder a realizar el experimento. Existen dos tipos de variables: las variables dependientes e independientes. Las variables independientes son aquellas que van a ser modificadas para ver el efecto que tienen sobre las variables dependientes. En nuestro caso es la concentración de sal que coloquemos en el agua. Mientras que las variables dependientes son aquellas que van a ser medidas, dependen de la variable independiente. En nuestro caso sería el tiempo en el que el agua se va a demorar en hervir. Recordemos, sin embargo, que existían otras posibles explicaciones, como el tamaño de la olla o el volumen del agua. Estas también son variables que en nuestro experimento deben mantenerse constantes para que no nos afecten los resultados que vamos a obtener en cuanto al tiempo. Por eso es importante que se mantenga el tamaño de los contenedores y que estos sean del mismo material. De igual manera, el volumen del agua deberá ser el mismo para todos los casos. De esta manera no nos afectará nuestros resultados. Con esto en mente, podemos pasar a diseñar nuestro experimento, para lo cual es necesario que se tenga en mente el objetivo. Nosotros queremos probar las diferentes concentraciones de salinidad y cómo éstas afectan en el tiempo de ebullición. Por lo tanto, se colocarán 6 contenedores con concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50% de cloruro de sodio, y uno de ellos no tendrá cloruro de sodio. Este será nuestro control. Un control es aquel que no tiene el tratamiento y por lo tanto nos permitirá ver condiciones basales. Con los resultados que vayamos recopilando, podemos armar tablas y gráficos con los cuales podemos exponer nuestros resultados de una manera más visual. Observemos esta tabla. En la parte superior tiene el número de la tabla y el título. En la parte de abajo tiene una fuente. Algunos datos pueden ser representados en gráficos como el que se encuentra a continuación, que es un gráfico de dispersión. Obsérvese que el título del gráfico se encuentra en la parte inferior, mientras que en el eje de las X se encuentra la variable independiente y en el eje de la Y la variable dependiente. Es muy importante no olvidar colocar
las unidades en las que estas variables están representadas. El gráfico que observamos revela una clara relación entre las dos variables, la concentración de la salinidad y el tiempo de ebullición. Mientras la salinidad aumenta, también incrementa el tiempo de ebullición. Con esta información podemos proceder a evaluar nuestras hipótesis. Recordemos que la hipótesis que va a ser evaluada siempre es la hipótesis nula, y se dice que ésta está rechazada o que no es rechazada. En nuestro caso, nuestra hipótesis nula era: la salinidad del agua no afecta el tiempo en el que ésta se demora en hervir. Hemos comprobado que la salinidad sí afecta el tiempo en el que ésta se demora en hervir, por lo cual rechazamos nuestra hipótesis nula.